Capítulo 2. Concepto de ciencia y ciencia jurídica. Las perspectivas o planos de análisis del derecho son diversos, desde la menor abstracción de las ciencias jurídicas particulares a la mayor abstracción con pretensión totalizante de la reflexión filosófica centrada principalmente en los fines del derecho desde una visión externa, pasando por los análisis generales y formales de la teoría general del derecho que intentan responder al fenómeno jurídico desde una visión omnicomprensiva pero interna al derecho. En este capítulo se describen esos planos y su relación con otras ciencias auxiliares del derecho. Y definición de ciencia, teoría y filosofía de la ciencia. Aristóteles hace siglos concibió a la ciencia como una progresión que va de la observación de los hechos a los principios generales y regresa a los hechos. El científico, según el Estagirita, debía inducir principios y deducir de ellos enunciados sobre los fenómenos. Así, la explicación científica para nuestro autor implicaba una transición del conocimiento de los hechos al conocimiento de las causas de los hechos. El científico, a diferencia del que se apoya en el conocimiento práctico, conoce el porqué de los fenómenos y su causa, mientras que el que aprende algo a través de la experiencia, sabe qué se debe hacer pero no sabe por qué. El método aristotélico y previamente el platónico se llama racionalista. Es un método que desconfiaba, muchísimo más en Platón que en Aristóteles, de la experiencia sensible para conocer y sostenía que la vía principal del conocimiento era la razón. Todavía con René Descartes, en plena época moderna, se sostenía que la verdad se manifiesta solo a través de la razón. Sin embargo, el método racionalista ha tenido detractores desde la antigüedad. En la Edad Media, Bacon señalaba que el verdadero método era el experimental, la naturaleza es el auténtico libro y todos podemos leerlo a través de nuestros sentidos. La idea de que la objetividad del conocimiento viene garantizada por la ausencia de ideas preconcebidas y de hipótesis y de que el método experimental garantiza los descubrimientos científicos, se desarrolló en Inglaterra con la obra de David Hume, quien sostuvo que solo la experiencia es el criterio de verdad. En la obra del filósofo Kant se intenta poner de manifiesto el carácter creativo de la ciencia sin negar su carácter empírico. Es decir, conjuntar la tradición racionalista con la empirista. Para Kant, el conocimiento empírico presupone un marco general de ideas y principios. Del libro de la naturaleza no se puede sacar ninguna conclusión, la naturaleza no revelará su secreto sin que el científico pregunte y le obligue a contestar. Posteriormente a Kant, y durante el siglo XX, los empiristas lógicos del Círculo de Viena y posteriormente el empirismo crítico de Karl Popper incorporan cuestiones muy importantes para la reflexión de las ciencias a las que Kant no había prestado mucha atención, como el peso que tiene la justificación de las hipótesis y teorías, su verificación y las probabilidades en el conocimiento de algo para ser verdadero. Hoy en día es difícil precisar cuáles son las características, límites y alcances del conocimiento científico. Una definición fácil nos diría que la ciencia tiene que ver con el acceso a conocimientos objetivos y verdaderos. Sin embargo, no podemos como seres humanos arribar a conocimientos objetivos y verdaderos sobre todas las cosas y fenómenos, ni todos los fenómenos permiten de parte del observador científico un conocimiento exacto. Karl Popper señaló que la ciencia no puede alcanzar nunca conocimientos verdaderos, que a lo más que puede, es aspirar a conocimientos que en ese momento se consideran los más adecuados, dado el nivel de desarrollo del conocimiento. El método científico, según Popper, está integrado por el ensayo y error para poner a prueba de manera permanente el conocimiento científico y, por la posibilidad de falsar, esto es, la factibilidad de demostrar que el conocimiento que se pretendía como adecuado en un momento es posteriormente incorrecto al someterse a análisis e investigación. Se ha dicho que lo que caracteriza al conocimiento científico es que observa los fenómenos y que el resultado de esas observaciones integra teorías o hipótesis que posteriormente son susceptibles de verificación. Sin embargo, la observación y verificación no juegan papel alguno en ciertas ciencias como las formales, la lógica o las matemáticas. Tampoco puede decirse que los hechos pueden observarse en estado puro, porque todo hecho es observado previa a una interpretación teórica con la que observamos los hechos, es decir, los enunciados teóricos preceden a los enunciados observacionales. La inducción tampoco permite, desde un punto de vista de necesidad lógica, sostener leyes universales, dado que solo pueden someterse lógica y necesariamente a verificación enunciados particulares. La propia teoría de Popper sobre la falsación puede ser puesta en duda, en tanto que al no observarse los hechos en estado puro, pues se observan usando teorías previas, es posible que posteriormente, por el progreso de la ciencia, esas teorías que permitieron demostrar que el hecho era verdadero, correcto o válido, resulten falsadas a la luz de nuevas perspectivas teóricas.
ante la imposibilidad de caracterizar todo el conocimiento científico. Con la observación y la verificación, algunos piensan que lo característico de la ciencia radica en que el conocimiento científico puede ser identificado por el uso de un método científico. Sin embargo, no existe un método válido y universal para acceder y analizar el conocimiento científico. Feyerabeen considera que no hay métodos, que en ciencia todo vale, que ninguno de los llamados métodos aseguran el trabajo científico. Otros, como Laketows, proponen como definitorio del método científico la manera en que trabajan los científicos por programas de investigación, los que están integrados por hipótesis teóricas generales, el núcleo, que se aceptan convencionalmente, y por hipótesis auxiliares y condiciones iniciales que sirven de cinturón protector para proteger a las hipótesis generales de la falsación. El programa debe ser coherente, racional y progresivo para permitir el descubrimiento de nuevos fenómenos. El problema con el método de Laketows es que no resuelve los dilemas que suscitan programas de investigación que manejan hipótesis y teorías opuestas sobre un fenómeno, pues su teoría no proporciona una vía segura para saber cuál de las hipótesis y teorías en oposición y contraste es la mejor. Algunos como Kuhn establecen que la ciencia lo es por su carácter no dogmático y abierto. Kuhn no acepta que el conocimiento científico sea progresivo, es decir, que con la evolución del mismo se logren explicaciones más adecuadas y exactas. Kuhn prefiere distinguir entre la presciencia y la ciencia normal. En la presciencia conviven distintos paradigmas en rivalidad, conjunto de leyes, supuestos teóricos, metafísicos y ontológicos, que los científicos que postulan el paradigma aceptan sin discusión, y durante los periodos de ciencia normal uno de los paradigmas se constituye como dominante. La ciencia se desarrolla cuando en etapas extraordinarias se pone en duda el paradigma dominante, se entra en una etapa de rivalidad entre distintos paradigmas, hasta que finalmente uno logra posicionarse como dominante por cierto tiempo hasta ser desbancado por otro paradigma dominante. Como se puede advertir, la teoría de Kuhn no permite saber qué paradigma es preferible porque no se tiene una teoría general que nos permita optar atemporalmente por uno. Se dice también que la ciencia se caracteriza por su neutralidad. Sin embargo, el conocimiento científico no es ajeno a juicios de valor, ideologías y creencias religiosas. La ciencia está determinada por las circunstancias, las que le imponen orientaciones específicas, el tipo de investigación y hasta profundidad del análisis y conocimiento. Además existen exigencias ideológicas, religiosas o económicas, y el conocimiento científico suele plantear problemas éticos que el científico no puede eludir. De lo dicho anteriormente queda claro que es difícil definir lo que es ciencia. Como aproximación inicial podemos decir que la ciencia se ocupa del conocimiento de hechos, de diversos géneros de fenómenos y paradigmas, que lo hace con pretensión de observar, verificar y falsar los conocimientos sobre hechos o fenómenos, signos y símbolos, bajo distintos métodos, de manera racional y sin dogmatismos inamovibles, abierta a nuevos conocimientos. Y con pretensión de neutralidad. Sin embargo, esta definición es incompleta, porque solo se ocupa de las características de lo que puede ser considerado ciencia o conocimiento científico. Es necesario también identificar el concepto de ciencia a partir del número o tipo de conocimientos que pueden caber dentro de la definición de ciencia. De manera también preliminar podemos señalar que la teoría de la ciencia consiste en reflexionar internamente sobre la ciencia y el conocimiento científico desde la ciencia para describir las características del conocimiento científico, determinar el conocimiento que puede ser considerado científico, y proponer distintos modelos científicos. La teoría de la ciencia es un análisis de segundo grado sobre la ciencia porque el objeto de estudio no es el conocimiento particular que corresponde a cada ciencia, sino que su objeto de estudio es la ciencia en general. La filosofía de la ciencia implica un nivel epistemológico superior al de la ciencia y al de la teoría de la ciencia, es decir, de tercer nivel o plano. En términos generales es una reflexión externa a la ciencia y a la teoría de la ciencia, pero sobre las teorías de la ciencia y sobre la ciencia misma, para problematizarlas y evaluarlas, ya sea a partir de la ciencia tal y como es o la ciencia como debiera ser. La distinción entre ciencia, teoría de la ciencia y filosofía de la ciencia entraña niveles distintos de aproximación al mismo objeto de estudio y análisis que es el conocimiento. La praxis o aplicación de los conocimientos científicos, teóricos y filosóficos a la cotidianeidad necesita de las reflexiones anteriores. No solo las que proporciona la ciencia, en sus métodos y conocimientos, sino también las que brindan la teoría y la filosofía de la ciencia. La ciencia aplicada es una tecnología pues pone en práctica los conocimientos científicos, teóricos y filosóficos, para resolver un número inimaginable de problemas y necesidades que todos los días los seres humanos planteamos.
tanto sobre la ciencia como sobre la teoría de la ciencia y la filosofía de la ciencia existen diversas perspectivas. En la filosofía de la ciencia una de esas perspectivas es la analítica. Esta perspectiva se caracteriza porque 1. Reduce la ciencia al lenguaje, la tarea del filósofo será el análisis lógico del lenguaje científico. 2. Establece que es posible distinguir entre un lenguaje teórico, uno observacional y uno que conecta enunciados teóricos con observacionales. Y 3. Separa el contexto del descubrimiento y el de justificación. En el primero, la ciencia se interesa por cómo se genera y desarrolla el conocimiento científico, lo que corresponde a historiadores y sociólogos. En el segundo, la ciencia se concibe como producto y aquí lo que interesa es mostrar cómo se estructura la ciencia, cuáles son sus métodos de validación, etc. La perspectiva analítica en la filosofía de la ciencia fue contestada por autores como Kuhn, Lacetous o Feyerabend. Para ellos la ciencia no puede reducirse al lenguaje. También son parte de la ciencia, las instituciones de investigación o el cuerpo de científicos. Consideran que no es posible distinguir entre hechos y teorías, no hay hechos puros y, por tanto, no es posible distinguir con nitidez un lenguaje observacional y uno teórico. En cuanto al contexto de justificación, Kuhn opina que el problema de comparabilidad de teorías, es decir, la respuesta a la pregunta sobre cuál es la mejor, no puede resolverse con ese contexto sino situándonos en un nivel superior que llama contexto de investigación. Hay otras perspectivas muy conocidas en la filosofía de la ciencia como las de Bangui, Levi-Strauss, Piecha y Bueno, que veremos en el apartado siguiente a propósito de las diversas clasificaciones sobre las ciencias, lo que nos permitirá problematizar la extensión del campo de conocimientos de lo que llamamos ciencia. 2. Clasificaciones de las ciencias. Conocer sobre las distintas clasificaciones de las ciencias ayuda a conocer cuál es el campo de aplicación del concepto ciencia. Desde Aristóteles se han realizado clasificaciones de las ciencias. Este distinguió entre ciencias teóricas o especulativas, las que tienen por propósito conocer, observar y describir los fenómenos, y las ciencias prácticas que se refieren a la conducta humana, como la ética o el derecho. Hasta la física de Newton permaneció esta manera de clasificar las ciencias. Con Kant y con Comte, entre otros, se empezó a criticar y a estudiar las ciencias con otras perspectivas. Una de las clasificaciones más conocidas de las ciencias en el siglo XIX es la de Wilhelm Middelband, 1848 a 1915. Para este pensador hay dos clases de disciplinas científicas, nomotéticas e ideográficas. Las del primer grupo se conocen como ciencias de leyes y expresan las relaciones necesarias que existen entre los fenómenos naturales. Las ciencias ideográficas o ciencias de sucesos estudian los hechos pretéritos en su individualidad, también se les conoce como ciencias históricas. Las ciencias nomotéticas analizan los hechos pero lo hacen con el propósito de establecer sus efectos o sus causas, es decir, las leyes que los rigen. El historiador por su parte estudia lo particular, lo único, o lo intuitivo, lo concreto y lo temporal. Se trata como se desprende a simple vista de una clasificación incompleta porque muchos conocimientos, entre ellos los jurídicos, no cabrían en esa clasificación. En nuestros días, una forma usual de clasificar las ciencias es dividirlas en ciencias formales y materiales. Las ciencias formales tienen como objeto de estudio entidades abstractas, ideales y simbólicas, expresan relaciones abstractas entre signos o conceptos, su método es la lógica deductiva, y el criterio de verdad consiste en la coherencia de cada enunciado con un sistema de ideas, lo que asegura la verdad es la demostración. Ejemplo de estas ciencias son la lógica y las matemáticas. Las ciencias materiales estudian objetos reales, sustancias químicas o comportamientos humanos, se refieren a sucesos y procesos, sus métodos son la lógica pero también la observación y la experimentación, y su criterio de verdad no solo es la coherencia sino es mucho más amplio. Puede implicar, por ejemplo, la aceptación de la comunidad de los científicos a ciertas hipótesis o teorías para poder asegurar la verdad. Las ciencias materiales se subdividen en naturales, humanas y sociales. Entre la subdivisión de ciencias naturales con respecto a las humanas y sociales encontramos diferencias importantes. Así, por ejemplo, las ciencias naturales se refieren a hechos mientras que las humanas y sociales tienen como objeto de estudio acciones humanas o instituciones. En las ciencias naturales existe un distanciamiento entre el sujeto y el objeto, lo que permite una mayor objetividad en el conocimiento. En cambio, en las humanas y sociales, hay una proximidad entre el objeto a estudiar y el sujeto que estudia, por lo que la objetividad no es fácilmente alcanzable. Además, las ciencias humanas y sociales tienen un nivel de desarrollo menor a las ciencias naturales.
Y desde luego, a las ciencias formales. Otra clasificación es la de Levi-Strauss, que divide en dos a las ciencias. Por un lado coloca a las ciencias exactas y naturales y por otro a las disciplinas sociales y humanas. Según Levi-Strauss, solo las ciencias exactas y naturales son ciencias, las sociales y humanas no lo son en lo general. Dentro de las últimas, solo la lingüística sería ciencia porque tiene un método universal, un método homogéneo y porque reposa en principios admitidos unánimemente. A las disciplinas sociales y humanas, Levi-Strauss las divide en tres: la investigación humanística que se orienta a la erudición, la reflexión moral o la creación estética, facultad de artes y letras, los estudios jurídicos, económicos y políticos y ciertas ramas de la sociología y la psicología social que constituyen una facultad de ciencias sociales, y la prehistoria, la arqueología, la historia, la antropología, la lingüística, la filosofía, la lógica y la psicología, que integran la facultad de ciencias humanas. Las ciencias sociales se orientan al ejercicio de una profesión y ven los asuntos con una finalidad práctica. En cambio, las humanas cuentan con un método más universal que implica situarse por encima de cada sociedad particular. Las ciencias sociales tienden a convertirse en una forma de tecnología y las ciencias humanas corren el riesgo de perderse en la especulación. Un análisis interesante es el de Piecha. Para este autor, las ciencias no pueden clasificarse lineal sino circularmente. Las primeras ciencias que existieron fueron las formales y las últimas las humanas, que son las más complejas. Las ciencias formales sirvieron para desarrollar la física, esta ayudó para que apareciera la química, y esta última a la biología. La biología ha permitido que muchos asuntos de las ciencias sociales sean explicados y, a su vez, las ciencias sociales proporcionan a las ciencias formales elementos de explicación. De esta forma, Piecha rechaza la distinción entre ciencias del hombre y de la naturaleza por insostenible, tanto porque el hombre es un ser natural y social al mismo tiempo, y porque los métodos, hipótesis y disciplinas en todas las ciencias se intercambian permanentemente. Sobre las ciencias humanas, Piecha las distingue en cuatro: nomotécnicas, históricas, filosóficas y jurídicas. Las nomotécnicas son la psicología, etnología, lingüística, economía, demografía, y se llaman así porque tratan de establecer leyes, emplean la experimentación y dirigen las investigaciones hacia pocas variables. Las históricas se caracterizan porque tratan de reconstruir y de comprender todas las manifestaciones del hombre en el curso de su desarrollo y están orientadas a lo concreto e individual. Las filosóficas se caracterizan por su sentido de totalidad y por su referencia a los valores. En cuanto a las jurídicas, según Piecha, se refieren a las normas, a su deber ser, a su validez y no al comportamiento real del sujeto. Una clasificación más es la de Bueno, quien rechaza la idea de que las ciencias puedan ser clasificadas rígidamente en formales y materiales. Sobre las ciencias humanas, Bueno distingue entre dos planos operatorios: el alfa y el beta. En el plano operatorio alfa, el sujeto que conoce no participa internamente en el campo de conocimiento, es un observador externo. En el beta, el sujeto que conoce participa internamente en el conocimiento. Es decir, el sujeto se confunde con el objeto. De esta manera, la metodología del derecho correspondería al plano operatorio beta porque la autoridad, el juez y el litigante no son observadores externos del derecho sino que participan dentro de él construyéndolo. 3. ¿Es el derecho una ciencia? El debate sobre si el derecho es ciencia o no proviene del siglo XIX. En 1847, el jurista alemán von Kirchmann pronunció una conferencia que llevaba el título de la falta de valor de la jurisprudencia como ciencia, en la que negó rotundamente que lo que hacen los juristas pueda ser llamado ciencia. Los argumentos de Kirchmann son los siguientes: es imposible que se pueda construir ciencia respecto de un objeto que carece de fijeza y permanencia. 3 palabras rectificadoras del legislador convierten bibliotecas enteras en basura, a consecuencia de ello es imposible aprehender el objeto, no se pueden aplicar métodos similares a los de las ciencias naturales, tales como la observación, la verificación y la experimentación, es un conocimiento que no progresa en la misma medida que las ciencias naturales, y los resultados del derecho también carecen de utilidad porque son variables y poco certeros. En conclusión, la variabilidad del objeto, la ausencia de progreso, la falta de certeza y de utilidad, impiden que el derecho sea ciencia. Los argumentos de von Kirchmann pueden ser desmontados, así sobre el problema de la variabilidad del objeto, se puede decir que el carácter de científico de un conocimiento no reside exclusivamente en el objeto sino en el conocimiento mismo. En cuanto a la afirmación sobre el escaso progreso del derecho, esta se puede desmentir fácilmente a la luz del desarrollo dogmático en el derecho de las últimas décadas, por ejemplo, la aparición de nuevas
Ramas del derecho, nuevos modelos de aproximación al estudio del derecho. Nuevos y variados enfoques metodológicos y epistemológicos, etc. Sobre la falta de certeza, se puede indicar que la indeterminación que pueda existir en la dogmática jurídica no siempre conduce a la duda absoluta ni tampoco puede calificarse de inútil, pues de la deliberación y discusión de argumentos entre los dogmáticos pueden encontrarse soluciones, si no sólidas al menos plausibles o aceptables para los prácticos del derecho. El derecho no es un conocimiento inútil porque permite perfeccionar su objeto de estudio, el que cumple en la sociedad múltiples funciones sociales, estructurar la convivencia social, premiar o castigar conductas, promover el cambio social, etc. El profesor Atince, sin embargo, le da la razón a von Kirchmann en un punto y considera que el asunto está mal planteado y que la auténtica raíz del problema es la falta de prestigio social de los juristas y de la labor teórica que desarrollan, carencia que se pretende superar usufructuando el rótulo de científico. Nos encontramos, pues, con un nuevo caso de definición persuasiva, como lo prueba el hecho de que la polémica ha quedado circunscrita a los juristas de países de derecho continental, y no se plantea en los del Common Law, ni se planteó tampoco, al menos como un problema importante, en la jurisprudencia romana, donde los juristas gozan de un prestigio indiscutido. En otras palabras, von Kirchmann tenía razón, y la sigue teniendo, al sostener que la jurisprudencia no es una ciencia, la jurisprudencia es una técnica. Considera Atince que esta cuestión no tiene relevancia hasta el Renacimiento, debido a que el modelo de ciencia previo se basaba en el uso de la lógica aristotélica, y ello no reñía con los métodos de interpretación de la jurisprudencia que utilizaban técnicas. El problema surge con la aparición de los métodos experimentales y el auge de las ciencias naturales. A partir de ese momento, la actividad de los juristas teóricos dejó de corresponderse con el modelo de ciencia dominante apoyado en la observación, verificación y medición, entre otros elementos. Por eso, el derecho es una técnica porque, más que servir a fines cognoscitivos, sirve a fines vinculados a la praxis, a la resolución de problemas. El conocimiento jurídico no tiene una finalidad esencialmente especulativa sino instrumental, es un medio para lograr fines. Utiliza los conocimientos para resolver planteamientos jurídicos. Atince considera que estimar la técnica no entraña relegar al derecho a un plano inferior. El derecho en la sociedad es un conocimiento útil que cumple fines sociales muy importantes para la convivencia humana. Albert Calzamiglia dice al respecto que conviene tener en cuenta que el conocimiento no es necesario que sea científico para resultar importante y útil. En una sociedad como la actual de ideología utilitarista, la dogmática existe porque tiene una función social relevante. Cuesta creer que una actividad de tanta envergadura solo sea financiada para mantener a un gremio parasitario. Probablemente se paga a los juristas y se dedican fondos estatales para su formación porque su actividad, sea científica o no, reviste importancia. Los puntos de vista anteriores se pueden contrastar en la obra de Karl Renz, que afirma que estimamos que la jurisprudencia es de hecho una ciencia, y no solo una tecnología, aunque también sea eso, porque ha desarrollado métodos que aspiran a un conocimiento racionalmente comprobable del derecho vigente. A esto se opone el que nunca pueda alcanzar el grado de exactitud que distingue a la matemática y a la ciencia natural y que muchos de sus conocimientos solo son de validez temporalmente condicionada. ¿En qué otra ciencia sería posible que una determinada respuesta a una determinada pregunta no pudiera calificarse inequívocamente de verdadera o falsa sino solo de defendible? Cierto que de ninguna otra ciencia se exige disponer al punto de una respuesta a toda pregunta. Un problema de ciencia natural, una cuestión relativa a un proceso histórico, puede quedar sin contestar, al menos de momento, pero el caso jurídico sometido al juez no. Como puede advertirse, el carácter científico o no del conocimiento jurídico depende de lo que se entienda por ciencia. Lo que sí parece estar fuera de dudas, es que desde el punto de vista cognoscitivo lo que importa es el rendimiento explicativo de los conocimientos, y como señala Grotowski, analizar qué hace, bajo qué presupuestos trabaja y qué reglas de juego usa la comunidad que practica la dogmática, o también como lo expresa el propio Calzamiglia. Dedicar atención a la dogmática no es necesariamente conservador porque esa comunidad existe, la transmisión del saber jurídico se lleva a cabo mediante su red conceptual, los jueces y juristas la usan para resolver conflictos sociales. La dogmática jurídica cumple unas funciones sociales importantes. Analizarla dogmática no supone la justificación y la legitimación de la comunidad. El hecho de que una institución social tenga vigencia no es razón para legitimarla. Pero quizás sí es una buena razón para estudiarla. La discusión sobre el carácter científico del conocimiento jurídico tiene distintos abordajes.
En el siguiente apartado analizaremos distintos modelos de ciencia jurídica para mostrar la complejidad de esta discusión. Independientemente del debate sobre si el conocimiento científico constituye una ciencia o una técnica, es importante señalar que ese conocimiento tiene un carácter dogmático en el sentido que los distintos modelos de ciencia jurídica que han existido presuponen la aceptación de ciertos puntos de partida, aunque esos puntos de partida en común o dogma son susceptibles de transformación y cambio, tal como postula la teoría de la ciencia de Kuhn. Además, y esta afirmación es generalmente compartida, el conocimiento jurídico admite conocimiento científico de otras disciplinas, de la lógica, la economía, la sociología, etc., y conocimiento tecnológico, de la informática o de la teoría de juegos. También el conocimiento jurídico tiene funciones múltiples en la sociedad, de ahí su utilidad e importancia. Por un lado describe el derecho vigente, por otro sirve de guía o de orientación para las decisiones de autoridades y jueces, y facilita la transformación del derecho. 4. Algunos modelos de ciencia jurídica. Como dice Carlos Nino, hay diferencias profundas entre el modo de actividad que cumplían los juristas del Imperio Romano, la de los glosadores de la Edad Media y la investigación jurídica contemporánea. Igualmente, es notable la diferencia que media entre la investigación que realizan los juristas del Common Law y la que desarrollan los juristas del sistema continental europeo. También hay diferencias entre las investigaciones jurídicas que realizan las distintas ramas del derecho, por ejemplo, entre lo que realizan los civilistas y otro tipo de juristas como los constitucionalistas. La dogmática jurídica es típica de los países en los que predomina el derecho legislado y comenzó a tener un desarrollo notable en el siglo XIX con escuelas como la histórica del derecho, la de la jurisprudencia de conceptos y principalmente con la escuela de la exégesis que estuvo vigente durante todo el siglo XIX. Hasta aproximadamente 1880. Esta última escuela tuvo como objeto de estudio del derecho la labor del legislador. Y sus principales características fueron, el culto a la ley, la identificación entre ley y derecho, la concepción de la interpretación como una búsqueda de la voluntad del legislador y como operación mecánica basada en el silogismo y la subsunción, la reducción del derecho al que producen los órganos del Estado, y el culto a la autoridad y el precedente judicial. La exégesis fue dominante en Europa, principalmente en Francia, y aún en México existen en nuestra época evidentes vestigios formalistas derivados de esta escuela. El modelo de la exégesis, como cualquier otro modelo de ciencia jurídica, comporta actitudes ideológicas y elementos racionales respecto al derecho positivo, por las funciones que cumple en relación con él y por ciertas técnicas de justificación de las soluciones que propone. A continuación exponemos algunos modelos representativos e importantes de ciencia jurídica en el siglo XX y de principios del siglo XXI. Con la advertencia que hay otros fundamentales como los derivados del marxismo, la escuela del uso alternativo del derecho y la escuela de los Critical Legal Studies. 1. La noción kelseniana. El autor jurídico más importante del siglo XX es Hans Kelsen, el que desarrolló una concepción de ciencia jurídica que después ha tenido seguidores y detractores. Sin embargo, hoy en día nadie negaría que este autor tuvo una influencia decisiva en la teoría y en la ciencia jurídica. Kelsen precisa que la ciencia jurídica no se ocupa de hechos sino de normas, es por tanto una ciencia normativa diferente a la ciencia sobre los hechos o ciencias empíricas. Además es una ciencia que debe distinguirse de la moral, porque, aun cuando el derecho como la moral tiene relación con el deber ser de las conductas, lo hace coactivamente. Según Kelsen, los enunciados jurídicos son de la forma si es A, entonces debe ser B, y los de las ciencias empíricas son de la forma si es A, entonces es B. En los enunciados normativos el conector entonces debe ser no se rige por el principio de causalidad, causa-efecto, como en las ciencias empíricas, sino por el principio de imputación, a determinada conducta debe ser determinada consecuencia. La diferencia entre las relaciones de causalidad y de imputación constituye una base para distinguir entre los dos géneros de ciencias. La relación de causalidad entraña que el efecto B se sigue necesariamente de la causa A, como cuando se calienta un metal, la causa, el efecto necesario será la dilatación. La relación de imputación implica que la consecuencia B, por ejemplo una sanción, puede o no, de hecho, seguir a los elementos de un tipo penal, pues B no es efecto necesario de A, sino su consecuencia jurídica, esto es, la norma que establece el tipo penal sigue siendo válida aunque una persona que se encuadre en un ilícito no haya recibido una sanción. Por otra parte, las leyes naturales propias de las ciencias empíricas describen hechos que son independientes de la intervención humana, mientras que los enunciados de la ciencia jurídica se refieren a normas que han sido puestas por alguna persona.
En las ciencias naturales la cadena de causalidad es ilimitada, todo efecto es una causa de otro fenómeno y así ilimitadamente, y en las ciencias jurídicas la imputabilidad es limitada, pues nace con un acto de creación normativa y concluye con un acto de aplicación. En Kelsen se distingue entre los enunciados que constituyen las normas jurídicas que son el objeto de estudio de la ciencia jurídica y los enunciados de esta ciencia que describe a las normas. Las normas son prescripciones, mientras que los enunciados de la ciencia jurídica son proposiciones normativas, es decir, descripciones de normas. De esta manera la ciencia jurídica se constriñe a describir el material normativo de un sistema jurídico. En el modelo kelseniano, la ciencia jurídica es una ciencia normativa, pero no en el sentido de que prescriba normas, sino en el sentido que las describe. Es importante indicar que hay otras ciencias que estudian el derecho, pero utilizando el principio de causalidad y no el de imputación, tal es el caso de la sociología del derecho que estudia el derecho desde un punto de vista puramente causal y no normativo, es decir, no elabora enunciados basados en la imputación, si esa debe ser B. De esta manera el esquema que describe la ubicación del derecho en el resto de las ciencias, según Kelsen es el siguiente. Método. Casualidad imputación. Objeto. Naturaleza 1, Ciencias naturales 3, Pensamiento primitivo. Sociedad 2, Ciencias social 4, Ciencias normativas. Causales. El anterior esquema sirve para distinguir la ciencia jurídica en el sentido kelseniano del iusnaturalismo y el realismo. Así por ejemplo, el iusnaturalismo tomista se corresponde con el cuadro 3, porque ese iusnaturalismo entiende al derecho como un producto de la voluntad y razón divina, en cambio el iusnaturalismo racionalista de los siglos XVII y XVIII se asimila al cuadro 1 porque entiende al derecho como uno más de los fenómenos naturales. El realismo jurídico se correspondería con el cuadro 2 porque estudia el derecho con el método causal, y por tanto más que ciencia normativa, se hace sociología y psicología jurídica. Kelsen dentro de las ciencias normativas distinguió a la ciencia jurídica de la ética y de la teología dogmática. El objeto de la ciencia ética son las morales positivas y el de la teología dogmática es la reflexión o el estudio normativo de una determinada religión. La ciencia jurídica se separa de la ética y de la teología dogmática porque las normas jurídicas son coactivas, es decir, se pueden aplicar aún por la fuerza por una autoridad en contra de la voluntad de los destinatarios. Según Kelsen existen tres niveles de estudio del derecho, el de la ciencia o dogmática jurídica, incluye también aquí a la sociología del derecho, que describe normas, el de la política jurídica, que pretende prescribir, es decir, determinar cómo debería ser determinada institución o norma jurídica a partir del análisis de la vivencia de esas instituciones, y el de la teoría general del derecho que es un análisis general sobre los elementos comunes a cualquier sistema jurídico tales como norma, coacción, ilícito, laguna jurídica, validez jurídica, conflictos de normas en el tiempo y en el espacio, etc. En la concepción de Kelsen, ni la política jurídica ni la sociología del derecho tienen la condición de ciencias jurídicas en sentido estricto. Las características de la ciencia jurídica a la luz del modelo kelseniano son las siguientes: 1. Ciencia normativa que describe normas y lo hace normativamente, mediante juicios imputativos de deber ser. 2. Axiológicamente neutral, pues describe las normas sin valorarlas, la valoración correspondería a otra disciplina no científica que es la filosofía del derecho. Y 3. Ciencia autónoma que se encuentra separada de las ciencias naturales y de las ciencias causal sociales, la sociología, y la ética. Kelsen ha sido muy criticado por su concepción de ciencia jurídica. Nino dice que Kelsen trata de construir una ciencia jurídica puramente descriptiva, pero por otro lado su concepción es una racionalización de la dogmática jurídica continental, que es una actividad no solo descriptiva sino también prescriptiva. Zagrebelsky cuestiona a Kelsen su pretensión de construir una ciencia formal sin contenidos prescriptivos, lo que le parece impide aprehender del derecho su sentido valorativo y además de que la condena a la inutilidad, porque divide y separa el conocimiento de la praxis que entrañan las decisiones de autoridades y jueces. Una de las críticas más radicales a Kelsen radica en que su concepción de validez jurídica es independiente de la eficacia y de la justicia. Para Kelsen, la validez jurídica de las normas significa que otra norma superior autorice la creación de esa nueva norma y que esa creación se realice mediante los procedimientos que establezcan las normas superiores. Así, una norma es válida si puede hacerse derivar de otras normas que se consideran a su vez válidas. La cadena llega hasta la famosa norma fundamental que es una norma supuesta, que prescribe el deber de respetar la primera Constitución como norma obligatoria, lo que implica dos cosas: una validez en sentido lógico y al mismo tiempo moral, el deber de obedecer el derecho positivo
Como puede apreciarse, la norma fundamental posee un doble carácter que pone en crisis la pretensión de validez puramente formal. Recientemente autores como Ferrajoli han puesto en duda el concepto de validez formal de Kelsen e insisten, además, en una validez formal, en una validez material o sustancial que necesariamente debe descansar de manera crítica y abierta en los principios constitucionales más importantes de cualquier sistema jurídico y que están relacionados con los derechos humanos y la democracia. El mismo Kelsen trató de enfrentar las críticas respecto a la norma fundamental y para enfrentar la crítica a la posible inutilidad de su concepto de validez formal, admitió el principio de eficacia, es decir, la norma fundamental solo es supuesta si el orden jurídico creado conforme a la primera Constitución es en cierta medida eficaz, acatado por los ciudadanos y las autoridades. Al final Kelsen tiene que darse por vencido en su pretensión de construir una ciencia jurídica puramente formal basada en autorizaciones de creación normativa de normas superiores a normas inferiores y aceptar que la norma fundamental requiere al menos de eficacia para que un sistema jurídico particular pueda construirse y ser considerado válido.